cotizas o cotizaste y tienes una enfermedad que te impide desarrollar tus labores con normalidad, quédate hasta el final. Este video te interesa. Hablemos de la pensión de invalidez y de los criterios que tienen las entidades al momento de emitir una calificación de pérdida de capacidad laboral. Regulada por la Ley 100 de 1993, la pensión de invalidez le permite a las personas que han cotizado 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la estructuración de una enfermedad pensionarse si tienen una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. O en el caso de las enfermedades laborales, pensionarse si producto de una enfermedad laboral o un accidente laboral obtuvieron una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. ¿Con base en qué criterios o con base en cuál norma se califica la pérdida de capacidad laboral de una persona? ¿Y cómo saber si mi enfermedad me da o no para calificación? Para esto tenemos que remitirnos al decreto 1507 del 2014, el cual instituyó el Manual Único para Calificación de la Invalidez. Ya en videos anteriores habíamos hablado sobre algunos consejos o criterios que se tenían en cuenta al momento de emitir una calificación. Aquí, por ejemplo, hablamos de las CAT o cargas de adherencia al tratamiento, que es uno de los criterios importantes que se tienen en cuenta al momento de emitir una calificación de pérdida de capacidad laboral. Pero no es el único criterio. Recordemos que el Manual Único de Calificación de Invalidez está dividido en varias tablas, muchas de las cuales son importantes para emitir el dictamen de pérdida de capacidad laboral que finalmente determinará si tiene o no tiene derecho a la pensión de invalidez. Son 196 tablas divididas en más de 80 páginas que componen el Manual Único de Calificación de Invalidez, las cuales serán utilizadas para finalmente determinar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que tiene una persona y si tiene o no tiene derecho a la pensión de invalidez. Remitámonos a la tabla 2 del Manual Único de Calificación de Invalidez. En esta tabla 2 se van a calificar 3 componentes. Un primer componente que es las historias clínicas, un segundo que son exámenes físicos y el tercero que son los estudios clínicos. Para el caso de este video y para no hacerlo tan extenso, vamos solamente a hablar del componente número 1, que son las historias clínicas y parte fundamental de la calificación de pérdida de capacidad laboral. Para esto debemos saber que la tabla además está dividida en varias columnas que van a determinar la clase de cada uno de los rangos que se le va a asignar de acuerdo con los hallazgos que se encuentran en esta historia clínica. Las columnas van a estar divididas en clase 0, 1, 2 y 3, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si dentro de la historia clínica aparece, por ejemplo, que la persona no tiene síntomas o aparece persona sin síntomas y sin tratamientos iniciados, pues la clase que se le va a asignar es 0 y el rango que se le va a asignar dentro del porcentaje es 0. A contrario sensu, si aparecen síntomas, entonces ya podemos decir que podemos asignarle un porcentaje. Pero esto va a depender del tipo de clase en el que se marquen esos síntomas y ese tratamiento que inició la persona y que aparezcan reflejados dentro de esa historia clínica. Si por ejemplo estamos dentro de la clase 2, o cómo hacemos para saber si estamos dentro de la clase 2, si es una persona que tiene síntomas, que los síntomas son continuos, pero los síntomas están controlados todo el tiempo por el medicamento o por el tratamiento que está iniciando, pues lo podemos asignar dentro de esta clase 2. Dentro de esta clase 2 se le va a asignar un porcentaje que va entre el 0 y el 5%. ¿Y cómo determino si es entre el 0 o el 5%? Pues la clase va a estar dividida en literales A, B, C, D o E. Dependiendo del grado y dependiendo de otras tablas, recordemos que el Manual Único de Calificación de Invalidez está compuesto por 197 tablas que están divididas a lo largo de más de 80 páginas y que son estas las que determinan finalmente el grado de pérdida de capacidad laboral de una persona. Entonces, respecto de otra tabla que podemos ver en otros videos posteriores, es donde se va a saber qué rango de esto se le asigna.
Pero si está dentro de la clase 2, ya sabemos que sí o sí se le va a asignar un rango bastante bajo a ese porcentaje. Entonces, ¿qué debo tener yo en cuenta para el momento de la calificación? Pues si tengo 2 historias clínicas, una anterior que decía que mis síntomas estaban controlados, que tenía un tratamiento y que el tratamiento me estaba funcionando, pero el tratamiento posteriormente me dejó de funcionar, pues yo tengo que aportar la segunda historia clínica y no la primera, porque si no, el rango del porcentaje que me van a asignar va a ser inferior. Asimismo, dentro de la clase 3 tenemos persona con síntomas constantes, leves, pese a tratamiento continuo. Entonces, dentro de la tabla 3 tenemos una persona que tenga la enfermedad, tenga el diagnóstico, que ese diagnóstico no esté controlado y tenga síntomas moderados. Si dentro de su historia clínica el médico estableció esta situación, podemos decir que vamos aumentando el rango. Pero los rangos en esta tabla no son definitivos, no son absolutos, porque vamos a depender, como se los dije, de otras tablas que van a determinar el grado de pérdida de capacidad laboral que tenga una persona. Pero sí es muy importante tener esta tabla en cuenta para el estudio inicial de la historia clínica. Desprendido de esta tabla número 2 y de todas las otras tablas, podemos decir que ahí vienen los exámenes, la sintomatología, los medicamentos que la persona está tomando, de eso ya hablamos en videos anteriores, y otra serie de factores que van a determinar si tiene o no tiene derecho a una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Manejar estas 196 tablas es bastante difícil, bastante tedioso y bastante complejo, y se tienen que tener en cuenta, por ejemplo, al momento de estructurar y redactar un recurso cuando no estoy de acuerdo con el porcentaje que me asignó, bien sea Colpensiones, la ARL o la EPS, que son las 3 entidades que están avaladas para calificar una persona de acuerdo con la Ley 100 de 1993. Teniendo claro esto, este es el primer criterio, esta es la primer tabla que se tiene que tener en cuenta al momento de iniciar un proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral. Y más importante, se tiene que tener en cuenta al momento de presentar un recurso de reposición o de apelación de un dictamen de pérdida de capacidad laboral, porque de nada me vale a mí presentar una inconformidad o un recurso frente a un dictamen si no tengo en cuenta los criterios del Manual Único de Calificación de Invalidez y señalo los puntos de desacuerdo y las razones de hecho y de fundamento de derecho por las cuales considero que mi porcentaje se debe aumentar. Recuerden que con su pensión no se juega. Somos Varela y Fernández Abogados. Cualquier información o inquietud pueden acercarse a las instalaciones de nuestras oficinas ubicadas en El Cerrito, en Palmira o en Cali, y con gusto los atenderemos, o de forma virtual a los números que aparecen en la descripción de este video. Suscríbanse para más contenido.